El doctor Raúl Gustavo Ferreira es abogado de la Universidad de Buenos Aires, así como doctor de esa misma casa de estudios. Es docente titular de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UBA, cuenta con múltiples publicaciones en las áreas de Sistema Constitucional, Derechos Fundamentales y Reforma Constitucional. Es miembro titular del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Actualmente es director del área de Derecho Constitucional de los cursos para el doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es caballero de la Orden del Senado de la República de Colombia. Doctor Ferreira. Muchísimas gracias, muy buenos días. Estoy profundamente honrado de estar en esta casa más que bicentenaria. En mi ciudad utilizamos muy mal nuestra lengua nativa, pero hay una performance que deseo compartir con todos ustedes, y hay una calificación que es cuando nos referimos a un poeta mayor o a un prosista mayor o a un intelectual mayor. Yo estoy profundamente honrado de estar en una casa mayor de la República de las Libertades. Estoy profundamente honrado de estar frente a una audiencia mayor, absolutamente comprometida con el proceso de paz. Ante la invitación del Instituto de Altos Estudios Latinoamericanos, que cumple una función eminente en América Latina, y también compartiendo este conversatorio, por qué no decirlo, con uno de nuestros juristas mayores, me refiero al profesor Diego Valadez. Mayores, me refiero a su riqueza intelectual, a sus enseñanzas y a su magisterio. Voy a adelantar en este marco con los agradecimientos y los reconocimientos también a la Presidencia de la República y al Congreso de la República de Colombia. Voy a adelantar las líneas principales de la ponencia. Trataré de hacerlo en el tiempo comprometido de 30 minutos. Y el título envuelve sinceramente lo que yo quiero transmitirles a todos ustedes, que es sobre una procura de paz, comentarios sobre el acto legislativo número 4 del año 2015. Voy a dividir la exposición en 5 pequeños fragmentos: un fragmento preliminar de advertencias preliminares y un fragmento final, que espero llegar con éxito a los comentarios conclusivos, y la parte medular, que sí son 3 fragmentos que contienen las líneas principales de la disertación. Cumpliendo la palabra comprometida, tengo que confesar en voz alta que estoy cumpliendo con lo que indica el artículo 4 de la Constitución colombiana, en el sentido que voy a acatar abiertamente todo lo que dispone la Constitución en mi rol de extranjero. En el mismo sentido voy a pedir tolerancia a todas las autoridades para que se me reconozca abiertamente el artículo 100, que nos reconocen todos los derechos civiles a todos los extranjeros. En cuyo caso no voy a ser dogmática sobre derecho constitucional colombiano, sino que, como me meto en otras cosas, voy a ser dogmática constitucional en Colombia, pidiendo de antemano la indulgencia a la audiencia, pero quizá con la buenaventura o estar enhorabuena de que comparto absolutamente los dichos del argumento del doctor Valadez. Nosotros estamos comprometidos con el proceso de paz, razón por la cual es decisivamente imposible determinar nuestra imparcialidad en todo lo que vamos a decir. En este sentido, entonces, para concluir estas advertencias preliminares, quizá haya algo bueno en lo que vaya a decir, que es en el sentido la distancia temporal y espacial desde Buenos Aires, una mirada aquí a la tierra colombiana. Quizás sí aquí pueda residir algún mérito de lo que voy a decir en los próximos minutos. Una comprensión analítica nos obliga a enfatizar la precisión en la lengua del derecho, también anunciada por el profesor Valadez, y en la descomposición del todo en cada uno de sus componentes. ¿Qué quiero decir? Al señalar que el título de la exposición se titula sobre una procura de paz jurídica, estoy haciendo la inteligencia que procurar solamente se va a referir a hacer diligencias, no tanto como a conseguir, dentro de las posibilidades que nos da el verbo procurar en el propio diccionario.
En tal sentido, me referiré a los esfuerzos denodados que se vienen realizando en Colombia para tratar de procurar la paz. Recientemente, el presidente de Colombia, hace menos de un mes, el 26 de octubre, ha señalado: el pueblo colombiano quiere la paz. Evidentemente nos encontramos en el plano del deseo. Si lo quiere el presidente colombiano, al cual me voy a referir después, en el que reside la unidad precisamente de Colombia, como indica la Constitución, no tengo por qué no suponer que la mayoría, la enorme mayoría del pueblo colombiano realmente desea la paz. Mi discurso entonces tiene un único punto de partida, que es el sometimiento a lo que dice el preámbulo de la Constitución de Colombia. Es el impulso a la integración latinoamericana. No hay otra razón por la cual yo esté sentado aquí que la generosidad de ustedes que me han invitado, que me vienen a escuchar, y que además la propia letra preambular de la Constitución de 1991. Es la integración de América Latina anunciada, con versatilidad, con originalidad, con profundidad, quizá como una, por vez primera, por la Constitución de Colombia en 91 y la Constitución de Brasil de 1988. Pasemos entonces al segundo fragmento de la exposición sobre el concepto de paz y su vínculo con el derecho. Mi tesis central es que el derecho constituye el medio para conseguir la paz, una paz relativa. Mi tesis es una tesis del pacifismo jurídico, porque la paz es el estado en que no se hace uso de la violencia desregulada. Una comunidad puede vivir en paz o sumergida en un pozo de la guerra de todos contra todos. Concretamente, entonces, el derecho, esta invención relativamente moderna o relativamente de la modernidad, no es otra cosa que un instrumento para la eliminación o limitación máxima posible de la violencia como medio para asumir o afrontar o abordar los conflictos individuales o plurindividuales que se desatan en una comunidad. Lo digo concretamente, el único objetivo, según mi punto de vista, según mi modesto punto de vista, que tiene el derecho, y acá sí es para polemizar, no es la justicia, ni el bienestar, ni la libertad. Podrán venir después. El principal objetivo del derecho es la realización de la paz, porque sin paz es absolutamente imposible conseguir ninguna de las situaciones ideales a las cuales siempre, oníricamente, o más o menos oníricamente, los seres humanos deseamos vivir. En tal sentido, entonces, que las reglas de comportamiento en que consiste el derecho no son otra cosa que reglas del comportamiento para la paz en la comunidad. Una definición tomada de Luigi Ferraioli, un amigo de Colombia, menciona el principio de la paz y dice que la expectativa del uso no desregulado de la fuerza. El derecho es la negación de la guerra y por eso implica la paz, que a su vez solo se realiza por intermedio del derecho. No hay otra posibilidad. La propiedad distintiva entonces, en esta acción deliberada en toda la comunidad, es alcanzar esos fines. El estado de naturaleza es un estado sin leyes. La propuesta entonces del Estado de Derecho es pretender instaurar leyes válidas y eficaces que hacen cesar el conflicto y que nazca la paz. El derecho procura, cuestión sobre la que me voy a referir al final de la exposición, procura una paz relativa. Desde que escucho todo este tema en Colombia hay todo tipo de adjetivos a la paz. Yo también, porque ya lo dije, no voy a dejar de introducir un adjetivo. Según mi punto de vista es una paz relativa, voy a tratar de explicar por qué. Reserva la competencia a la comunidad ordenada estatalmente. La paz, por lo tanto, no es ausencia de fuerza. Constituye en el monopolio de la fuerza estatal en favor de la comunidad. La paz, como he dicho entonces, es el fin mismo del ordenamiento jurídico, esto es el pacifismo jurídico, estas son las letras de mi disertación. La paz es condición necesaria para cualquier otro fin, libertad, igualdad o fraternidad. El derecho, entonces, es la paz organizada de una comunidad. Hay una violencia organizada, grupal y desregulada, el conflicto armado, cuya máxima expresión es la guerra. El fin del derecho no es tanto temporal y espacial, se refiere a la proposición capital, su objetivo, que
que tantas veces hemos mencionado. Se puede decir entonces que la paz, como se dice del derecho en cuanto a tecnología social, evita el mayor de los males. Repito, la paz no es tanto por lo positivo, sino por lo negativo. Evita el mayor de los males, la muerte. Por eso tiene tanta prensa entre los estudios dogmáticos apuntar a otro tipo de bienes, la justicia, el bienestar, pero en realidad, lo primero que tenemos que evitar es este mal, la eliminación o la ilusión de que podemos reducir a su máxima expresión la conflictividad armada. Por lo tanto, entonces, la paz involucra una prohibición referida a la prohibición del uso desregulado de la fuerza y también una limitación del uso de la misma en la misma forma y con las mismas condiciones normativamente previstas exclusivamente a los casos que tal prohibición es violada. Segundo fragmento de la exposición, he anunciado que son 3, me voy a referir al segundo. Una comprensión de la paz en Colombia. Obviamente no me voy a referir a los 200 años o a los 500 años de la vida colombiana, sino una mera comprensión desde la lectura constitucional. Dedicaré entonces los esfuerzos a la Constitución de 1991, que ayer conversábamos por la noche. Qué mejor homenaje el año que viene, que se cumplen los 25 años, que homenajear a esta Constitución como la Constitución de la Paz. Especialmente la relación o referencia que hace a la paz. La Constitución es una categoría jurídica única en la vida de los seres humanos, al menos en los 250.000 años. Los seres humanos nunca han conocido una invención tal como la que manejamos actualmente en la Constitución. Por suerte, el día que desaparezca el instrumento constitucional, al menos yo como constitucionalista no voy a estar, así que no me voy a preocupar por si va a haber o no va a haber trabajo. Hasta nuevo aviso, las constituciones son el máximo instrumento de ordenación de la vida comunitaria. Y en este específico modelo, la Constitución colombiana es realmente admirable porque es el único instrumento de América Latina, repito, es el único instrumento de América Latina que se refiere por lo menos en 10 ocasiones a la paz. No hay ningún otro instrumento en América Latina que haga esta mención. Pero además, la Constitución colombiana tiene otro mérito, que según he propuesto dogmáticamente, las constituciones están divididas en 4 partes: simples declaraciones, derechos y deberes fundamentales, el poder y su control, y la reforma. Pues bien, la Constitución colombiana no es solamente la única Constitución que se refiere en todo su articulado disperso a la paz, sino que las 4 partes de la Constitución que he mencionado tienen disposiciones, enunciaciones referidas a la paz. A muchos de los colombianos les gusta claro el artículo 22 o hacen dogmática sobre el artículo 22, pero quiero anunciar que no es el único artículo cuando habla de que es un derecho fundamental y un deber fundamental de todos los colombianos y las colombianas la paz, incluidos nosotros, porque los extranjeros tenemos que acatar la Constitución, o sea que la paz en Colombia es una referencia que recorre de norte a sur y de oeste a oeste el texto colombiano. Y no quería dejar pasar esta ocasión porque ha sido tan pródiga la Corte Constitucional colombiana que en uno de sus primeros fallos, me estoy refiriendo a, como dicen ustedes, hablo como hablan ustedes, la sentencia T-102/93, que para los argentinos es nada, pero para nosotros, porque nosotros nos referimos a las causas como nombre, T-102/93 no quiere decir nada, y rendir homenaje a uno de los mayores juristas por su mayor compromiso con la paz. Me refiero al doctor Carlos Gaviria Díaz, cuando señaló que como derecho pertenece a toda persona, implica para cada miembro de la comunidad, entre otros derechos, miren ustedes lo que decía Gaviria, el de vivir en una sociedad que excluya la violencia como medio de solución de los conflictos, el de impedir o denunciar la ejecución de hechos violatorios de los derechos humanos y el de estar protegido contra todo acto de arbitrariedad, violencia o terrorismo. Fuera de esto yo no necesitaría decir prácticamente nada más, porque ya lo dijo Gaviria hace 22 años. Y este mismo
este mismo lema dogmático se vuelve a repetir en el núcleo del derecho a la paz, entre otras sentencias, con el magistrado ponente en la T025/2004, estoy mejorando, Manuel José Cepeda Espinosa, cuando dice el derecho a la paz, al referirse a los desplazados, a las consideraciones sobre los desplazados, es el núcleo esencial, abarca la garantía personal de no sufrir en lo posible, los efectos de la guerra. Me voy a referir entonces, habiendo repasado muy brevemente, muy rápidamente, las notas esenciales, el núcleo del pacifismo jurídico y las referencias de la propia Constitución colombiana, a estos 13 o 14 minutos que restan de la exposición, específicamente al instrumento pergeñado, a lo que han pensado el arquitecto o los arquitectos o las arquitectas en relación al acto legislativo número 4 de 2015. Pido nuevamente la indulgencia de todos ustedes, pero a mí me cuesta bastante esto de la terminología porque yo vengo de un país donde no se reforma nunca la Constitución. Entonces pensar que un acto legislativo de 04 de 2015 puede reformar la Constitución no es que atenta contra mi formación, o sea, es mi propia debilidad profesional. Hace 3 años, en el transitorio 66, verán cómo estoy, ya introdujeron ustedes la idea de la paz estable y duradera. O sea que la idea, la calificación del derecho a la paz, que ya estaba prereferenciada en 10 normas de la Constitución, por si fuera poco, en un transitorio, enuncian la calidad de estable y duradera. Ahora nos encontramos con este proyecto de acto legislativo y no resulta sencillo asignar un correcto punto de partida, porque, voy a ser muy sincero, es absolutamente imposible para un jurista pensar que con 700 palabras, creo que tiene 684 el acto legislativo, ustedes serían capaces de solucionar un conflicto que, disculpen lo que voy a decir, pero lo voy a decir aún cometiendo error, que no sabemos si empezó con la renuncia de López Muarejo en 1945, si ocurrió con el asesinato de Gaitán en 1948. Y lo digo como extranjero, aunque tengo una sentida unión con Colombia. ¿Cómo con 700 palabras resolver 70 años de violencia que incluso la dogmática politológica, la dogmática constitucionalista, se refiere a la violencia por un periodo que se inició a partir de 1948? ¿Cómo pensar además que con 700 palabras podemos resolver, o se podría resolver, una cuestión de Colombia que vive? Cuando digo de Colombia no quiero decir que no estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Colombia nada más. Si es de Argentina tengo para hablar también, pero como Colombia, que vivió con un estado de excepción permanente durante muchísimos años, que era una democracia constitucional a las letras formales, pero que se concretaba en otra cosa. Digo entonces, desde 1948 a Colombia, entonces, a 1990, Colombia fue un estado de excepción. Las líneas generales: estado de sitio, cientos de miles de muertos, millones de desplazados, fuerte abstinencia en los comicios, predominio del Poder Ejecutivo, restricción brutal de los derechos humanos, secuestros, desapariciones, ejecuciones, violaciones, torturas. La pregunta entonces, ¿será posible por intermedio de 2 reglas constitucionales cerrar de una vez y para siempre la encarnizada violencia y la integración completa de todos los colombianos? ¿Será suficiente con este mecanismo? ¿Serán suficientes las exposiciones de motivos? El proyecto se divide en 2. Los arquitectos han decidido que hay un procedimiento legislativo especial para la paz y hay otro fragmento decidido a las facultades presidenciales de paz. Sobre el procedimiento legislativo de la paz, ¿qué puedo decir? Es interesante, lo limitan solamente a 12 meses, abarcará proyectos de leyes y de enmiendas constitucionales, repito, abarcará proyectos de leyes y de enmiendas constitucionales, en este último caso de manera autorreferencial, porque esta nueva reforma que se está por concretar en el Congreso habilitaría procedimientos especiales para futuras reformas, contempla la revisión previa de la Corte Constitucional, lo cual es una situación absolutamente original en el derecho comparado, y las condiciones
Sobre la aprobación de los proyectos, lo voy a decir sin eufemismos, sin ningún eufemismo, pero con bastante ironía, son bien originales. Un mini congreso, aunque no tan pequeño, porque a mí los colombianos me decían, mire Ferreira que es un mini congreso. Bueno, no es tan pequeño, es un congreso bastante grande, con bastante representación, es algo más que mini. Siempre doble debate, aunque solamente pueden ser modificados en el primer debate. Pareciera entonces que el segundo debate solamente es para una legitimación política antes que para una legitimación jurídica. Y sí, realmente tengo que felicitar, porque me gustaría conocerlo y felicitarlo, a la persona que imaginó esta idea de la improbación. Yo nunca había visto en el derecho comparado, no sé vos Diego si has visto alguna vez, la idea de improbación. O sea, los proyectos en el Congreso, según mi leal saber y entender, necesitan una mayoría especial para ser improbados, no para ser aprobados. Yo he consultado antes de ahora con varios juristas colombianos antes de esta exposición para no caer en un error mayúsculo. Entiendo perfectamente cuáles son las circunstancias y cuál es el mecanismo que se está apelando. En grado alguno significa desconocer los esfuerzos sobre la paz que se gestan desde hace más de 3 años. Sin embargo, el solo pueden tener modificaciones en el primer debate, así como las condiciones impuestas, supone en cierto punto de vista una orfandad evidente, porque no podrían reformar en la segunda lectura. Como dije que en mi país ocurren muy pocas cosas buenas, acá hay representantes de la embajada que les agradezco la presencia. En 1993 nosotros ya aprobamos este ricino de que hay que votar solamente en bloque, y no nos fue muy bien con la idea de nosotros lo llamábamos del brazo enyesado, es decir, que solamente se vota si está de acuerdo, se vota en bloque el paquete, y si no hay que bajar la mano. Digo, porque es una experiencia que nosotros probamos y no nos fue muy bien con eso. Las facultades presidenciales. También está muy bien que se limiten 90 más 90 días, se habilita al presidente para dictar decretos con fuerza de ley. Supongo que el proyecto dice decretos, y como el artículo 150, numeral 10, se refiere a normas, imagino que están hablando de la misma cosa. La Constitución de 1991 mantiene un enunciado normativo en el artículo 188, que hay muy pocas constituciones en América Latina que lo poseen, que es el siguiente: el presidente de la República simboliza la unidad nacional. Señoras y señores, si está en la Constitución debemos respetarlo, y es el líder del proceso constitucional, y unidad nacional, según mi punto de vista, no es reconducir a un patrón de validez, sino que está hablando de la unión nacional. En ese caso, en este momento, Juan Manuel Santos, o en el futuro quien lo reemplace, es el símbolo de la unidad nacional porque lo prescribe la Constitución. La Constitución de Argentina no dice esto, por ejemplo, la Constitución de Brasil no dice esto, no sé la de México, pero no lo recuerdo. La existencia de estos instrumentos ha sido objeto de reiteradas críticas de la doctrina. Sin embargo, me refiero a los decretos con fuerza de ley, o a los decretos por razones de necesidad de urgencia. No es que yo me la he pasado 20 años hablando en contra de este tipo de instrumentos, yo vengo a Bogotá porque me invitan y voy a hablar a favor. Lo que pasa es que francamente no se me ocurre otra forma en 180 días de darle facultades al presidente para resolver una cuestión en la cual están involucrados los colombianos desde hace por lo menos 70 años, en la que han muerto miles y miles de personas, se han llevado adelante una situación de retroceso económico evidente, la postergación y los desplazados. En relación a los instrumentos, las preocupaciones que podrían surgir eventualmente a la naturaleza reformatoria de estos instrumentos, quiero recordarles quiero hacer presente que ha sido la propia Corte Constitucional, vengo muy afilado con esto, con la C579-13 y con la C577-14, donde ha referido la constitucionalidad, ya sea en el año 2013 o en el año 2014, de los instrumentos dirigidos a una paz estable y duradera. O sea, que no tendríamos mucho que discutir en relación a la presunta constitucionalidad, porque la tiene, hasta la propia Corte Constitucional se ha expedido no hace prácticamente 12 meses. Los instrumentos en sí mismos, y para pasar al comentario final, tienen una novedad original, absolutamente original en el derecho constitucional. Diego es uno de nuestros mayores comparatistas, pero yo no recuerdo, honestamente, que una comunidad decida alcanzar la paz, procurar la paz por intermedio del derecho. Es una novedad que entiendo cuyo principal significado es que todos los colombianos y las colombianas deberían apoyar esto, y también
desde América Latina, porque alcanzar la paz por intermedio del derecho constitucional, francamente, es una originalidad magnífica, una magnífica oportunidad. Pero hay otra parte, hay una segunda parte del proyecto que también me entusiasma, y me entusiasma sobremanera, que también ha sido mencionada por el expositor anterior, que es la referida a la participación popular. Más allá de que hoy se está discutiendo en Colombia cuál va a ser la forma que va a adquirir, entiendo que todos los colombianos y las colombianas van a tener la posibilidad de participar útilmente en una convocatoria programada por este propio instrumento Proyecto Legislativo 4/2015 para decidir, no sé si por referendo, por plebiscito, porque honestamente no soy dogmático colombiano para decidir cuál es la forma, ya he visto que hay discusiones al respecto, pido que sean indulgentes conmigo, pero lo mejor que existe realmente, lo mejor que existe para todo tipo de decisión es convocar al ciudadano y a la ciudadana y a los ciudadanos de Colombia. A mí me gustaría, solamente como sugerencia, ya que soy extranjero puedo decir cualquier cosa en este sentido, a mí me gustaría que en este caso en particular levantaran el cepo de las facultades, y me parece que la participación debería ser obligatoria. Pero es un comentario nada más que hago como extranjero, que me gustaría que fuera obligatorio de todos los colombianos y colombianas que participaran en este plebiscito o en este referéndum. Voy terminando la exposición, entonces vamos al comentario final. Hay palabras con las que nadie desea quedar asociado en público. Por ejemplo, guerra, terror, racismo, muerte, contaminación. Sin embargo, hay otras que generan el deseo de todas las personas se encuentren inclinadas a discurrir. Por ejemplo, tolerancia, maternidad, protección ambiental y, por supuesto, la paz. Con excepción de algunas teocracias islámicas o algunos jeques asiáticos, resulta imposible encontrar un sistema de ordenación estatal que no pregone, programe, estimule o de cualquier forma rinda pleitesía y tributo a la paz, aunque ello no suceda. Con el conflicto armado, con la guerra, en fin, con la violencia desregulada, solamente se puede destruir y despejar el lugar, nada más, como muy bien señaló un filósofo en el siglo XIX llamado Herzl. La violencia, como marcaba Bobbio, es la sepulturera de la historia. Esto es un laberinto, están en un laberinto, del que creo que puede llegar a surgir un cambio histórico decisivo. La paz es una conquista, por lo cual, una vez conquistada, va a haber que desarrollarla y mantenerla, porque se la puede perder nuevamente. Cierro la exposición con una frase mencionada en 1517 por Erasmo de Rotterdam, que a su vez la tomaba de un estoico del primer siglo después de Cristo. Dijo Erasmo de Rotterdam que estaba convencido de que la naturaleza nos adoctrinó para la concordia y que la paz es la mejor de las cosas que la naturaleza dio al hombre. Paz óptima rerum quas homini nobis datum est. Muchísimas gracias por la invitación y por la paciencia.